Bueno, vamos a desarrollar este capítulo interesante de las osteocondropatías, osteocondronecrosis, que es importante tener presente que son afecciones que se van a presentar exclusivamente cuando haya placa epifisaria presente, es decir, solamente lo vamos a observar durante la edad de crecimiento. Como introducción podemos decir entonces que estas osteocondropatías se conocen también como osteocondritis del crecimiento, osteonecrosis asépticas juveniles, epifisitis. Se las incluye dentro de las osteocondropatías en un grupo de afecciones de la infancia y de la adolescencia que asientan en los núcleos epifisarios de los huesos largos, en los núcleos secundarios de los huesos planos y en los huesos cortos, y en las apófisis también las podemos llegar a observar. La etiopatogenia no está bien clara, pero en general se considera que está vinculada con factores traumáticos, por traumatismo directo o microtraumas repetitivos, especialmente a nivel de los puntos de inserciones tendinosas. También puede estar relacionada con trastornos endocrinos relacionados con el crecimiento, causas infecciosas, pero por lo general se considera que su origen es isquémico, es decir, sería una necrosis avascular producida por embolias o trombosis o microembolias. Dentro de estas patologías podemos observar que según la localización va a recibir el nombre propio. Acá en la diapositiva vemos, por ejemplo, cuando compromete un segmento de la columna vertebral dorsal, recibe el nombre de enfermedad de Scheuermann o dorso curvo del adolescente. Cuando afecta una vértebra aislada, la conocemos como enfermedad de Calvé. Si seguimos descendiendo en las extremidades, cuando afecta en forma aislada el cóndilo en el húmero, recibe el nombre de enfermedad de Panner. Cuando afecta el hueso semilunar en el carpo, recibe el nombre de enfermedad de Kienbuch. Cuando afecta la epífisis proximal del fémur, recibe el nombre de enfermedad de Lex-Perthes-Calvé. Cuando afecta el cartílago de crecimiento de la rótula, recibe el nombre de Sinding-Larsen. Cuando afecta la TAT, es decir, la tuberosidad anterior de la tibia, recibe el nombre de enfermedad de Osgood-Schlatter. Cuando afecta el escafoides tarsiano, enfermedad de Keller-1. Cuando afecta la base del segundo metatarsiano, enfermedad de Keller-2. Cuando afecta el cartílago de crecimiento del calcáneo, el niño se va a presentar por una talalgia, enfermedad de Haglund 1. El concepto de la osteocondronecrosis es importante tener presente que se va a desarrollar exclusivamente con la presencia de placa epifisaria. En este esquema se resume brevemente el desarrollo de esta enfermedad de Perthes. Es importante el recordatorio vascular, ¿no es cierto?, el aporte sanguíneo que recibe la epífisis proximal del fémur a expensas de las arterias circunflejas, sobre todo la circunfleja posterior. Tener presente las etapas radiológicas que luego iremos desarrollando una por una, que son 4 estadios radiológicos, pero es importante saber que existe un estadio pre-radiológico que en realidad es el primer estadio clínico que se conoce como estadio de sinovitis, donde la mamá va a traer a la criatura a la consulta porque ella está notando que el chico tiene una marcha disbásica, es decir, hay una actitud antálgica producto de la contractura de los músculos aductores y el psoas ilíaco. Tener presente entonces que esta enfermedad va a evolucionar
por esos estadios radiológicos de necrosis, de fragmentación, de regeneración, y luego la etapa de las secuelas. Por otro lado, es importante también recordar que nunca un estadio radiológico va a ser similar al anterior. Acá vamos a ir haciendo seguimientos radiológicos y nos vamos a encontrar que una radiografía de control nunca va a coincidir con la radiografía anterior de tal vez 3-4 meses previos, justamente porque esta enfermedad es una enfermedad que se autolimita, es decir, que el organismo va a ir tratando de generar una reparación para su curación final. Bueno, hay que tener presente entonces que es una enfermedad que se presenta en niños entre los 3 a 10 años, con una mayor prevalencia entre los 5 a 6 años, es más frecuente en varones en relación 4 a 1, el motivo de consulta precoz generalmente es por dolor que se localiza en la zona inguinal, que puede irradiar a la cara anterior interna del muslo o incluso consultar por gonalgia. Es una enfermedad que es autolimitante, eso tengámoslo presente, y que puede pasar por distintos estadios evolutivos, pudiendo durar más o menos entre 1 año y medio a 3 años en ese proceso evolutivo. Por otro lado, recordemos entonces el examen físico. El chico en decúbito dorsal presenta limitación dolorosa de la abducción y rotación interna, similar a una luxación congénita de cadera, y el movimiento de flexión va a estar libre, a diferencia de la tuberculosis en la que va a haber limitación para la extensión. Ahora vamos a desarrollar entonces los estadios radiológicos. Habíamos dicho que la enfermedad se desarrolla en 5 fases, comenzando por una fase inicial o de sinovitis, que es más bien una fase pre-radiológica, que sería más que nada un cuadro clínico caracterizado por el dolor. Bueno, hay que tener presente entonces que es una enfermedad que se presenta en niños entre los 3 a 10 años, con una mayor prevalencia entre los 5 a 6 años, es más frecuente en varones en relación 4 a 1, el motivo de consulta precoz generalmente es por dolor que se localiza en la zona inguinal, que puede irradiar a la cara anterior interna del muslo o incluso consultar por gonalgia. Es una enfermedad que es autolimitante, eso tengámoslo presente, y que puede pasar por distintos estadios evolutivos, pudiendo durar más o menos entre 1 año y medio a 3 años en ese proceso evolutivo. Por otro lado, recordemos entonces el examen físico. El chico en decúbito dorsal presenta limitación dolorosa de la abducción y rotación interna, similar a una luxación congénita de cadera, y el movimiento de flexión va a estar libre, a diferencia de la tuberculosis en la que va a haber limitación para la extensión. Ahora vamos a desarrollar entonces los estadios radiológicos. Habíamos dicho que la enfermedad se desarrolla en 5 fases, comenzando por una fase inicial o de sinovitis, que es más bien una fase pre-radiológica, que sería más que nada un cuadro clínico caracterizado por el dolor. Bueno, entonces entrando de lleno ya en las etapas de la evolución de esta enfermedad de la caderita del niño, enfermedad del Expertez-Calvé, en el estadio inicial o de sinovitis, la mamá va a llevar a la consulta a su hijo a su médico de confianza. ¿Quién es su médico de confianza? Y no es el traumatólogo, es el médico generalista, el médico de familia, el pediatra, es decir, generalmente no va a ser el traumatólogo. Nosotros como traumatólogos vamos a recibir la derivación del profesional que ya examinó y que hizo el diagnóstico. Entonces, justamente este tema es seleccionado enfocado a la formación del médico generalista.
De ahí la importancia. No necesariamente tiene que ser un traumatólogo el que diagnostique esta patología. Y por supuesto, el médico generalista, el primer estudio que tiene a su alcance es el más simple, una radiografía de caderas. En esta radiografía simple, si la miráramos rápidamente en un estadio incipiente, es muy probable que no veamos ninguna modificación. De todos modos, al examen físico lo tenemos que complementar con el examen complementario, en este caso la radiografía. En esta radiografía tenemos marcados entonces en línea roja la distancia desde el borde libre de la epífisis proximal del fémur, lo que sería la cabecita, y en el otro extremo de la línea roja estamos marcando el fondo del acetábulo. Esta línea está marcando el espacio intraarticular que debe ser simétrico. Cuando hay una enfermedad, una afección articular, este espacio va a aumentar. Ese signo es un signo indirecto conocido como signo de Waldenström, que puede ser producto de una sinovitis, producto de un engrosamiento cartilaginoso, pensando en una enfermedad de Perthes, pero después veremos los diagnósticos diferenciales. También podemos tener este signo en presencia de una hemartrosis, en una artritis séptica. Vamos a ver también en celeste, están marcado el arco de Shenton. Del lado derecho de la caderita derecha vemos que hay un escalón, está discontinuo este arco de Shenton, también un signo indirecto que nos está haciendo sospechar que en esta radiografía hay algo que no es normal. La gammagrafía, el sentiograma óseo, también nos va a ayudar a complementar los estudios que nos van a aproximar a esta presunción diagnóstica de que estamos frente a una enfermedad de Perthes. En el sentiograma vamos a ver que hay una hipercaptación en el sector de la epífisis proximal del fémur, que es el área comprometida. Entonces, si tenemos duda con la radiografía y queremos un diagnóstico precoz o algo con mayor certeza, podemos recurrir a otro tipo de exámenes complementarios, como es una resonancia magnética o un centellograma óseo. En este caso, la resonancia magnética nos va a permitir visualizar el tejido óseo necrótico. Habíamos dicho que uno de los mayores factores de la etiopatogenia era el isquémico. La resonancia nos está mostrando el tejido óseo inmaduro, como es un niño, con esa muerte celular, lo cual nos va a ayudar al diagnóstico precoz. En esta fase, que va a tener una duración de 6 a 12 meses, vamos a encontrar un núcleo de crecimiento que es más pequeño, con mayor radiodensidad. Esta etapa de fragmentación, que puede durar entre 1 a 2 años, vamos a observar que comienza la actividad osteoclástica, produciendo esa reabsorción característica de hueso necrótico que se va sustituyendo por hueso inmaduro. Radiológicamente en esta etapa va a haber presencia de hueso subcondral en la epífisis proximal del fémur con regeneración progresiva. En esta etapa radiológica ya la cabeza va adoptando su deformidad definitiva, las típicas deformidades conocidas por el Perthes como coxa vara, coxa magna, coxa irregularis, etc. Llegamos al quinto estadio de esta enfermedad, es decir, el cuarto estadio radiológico, pero habíamos dicho que el primer estadio era el preradiológico o de sinovitis. En este cuarto estadio radiológico o periodo de secuelas, al cabo ya de 3-4 años de la evolución de la enfermedad, nos vamos a encontrar con estas patentes deformantes clásicas
de la enfermedad del Lesch-Perthes-Calvé, como son la coxa magna, la coxa irregularis, la coxa brevis vara, la osteocondritis disecante. Lo importante de esto es tener presente que todas estas deformidades de la articulación coxofemoral van a evolucionar con el transcurso de la vida a una coxartrosis precoz. Bueno, hasta acá lo que hemos visto es la evolución espontánea de la enfermedad. Es una enfermedad que se instala sin la intervención de la medicina y va a ir ocurriendo estos patrones evolutivos en forma cronológica. La idea ahora es ver qué tiene que hacer el médico para evitar llegar a la etapa de secuelas y que no se instalen estas deformidades que realmente son graves y son irreversibles. Bueno, hasta acá, en síntesis, podemos decir que la enfermedad de Perthes entonces se va a desarrollar o va a evolucionar por 5 fases. Una fase inicial o de sinovitis, que decíamos que es la etapa preradiológica, una fase de necrosis, donde hay colapso o densificación de la epífisis proximal del fémur, una fase de fragmentación, que va a adoptar ese típico aspecto atigrado, la fase de reosificación, de remodelación, y luego la fase residual o de deformidad, que son la coxa magna, coxa brevis, coxa irregularis, coxa en bisagra. Por otro lado, entonces, en síntesis también habíamos dicho que la manera de estudiar, de abordar esta enfermedad, lo vamos haciendo a través de exámenes complementarios, además del examen semiológico, como es una radiografía simple, la resonancia magnética, la gammagrafía. La artrografía y la ecografía en estos casos tiene poca utilidad. Y ahora vamos a ver entonces qué datos podemos rescatar a través del análisis de un estudio radiológico utilizando la clasificación de Cathedral. Bien, habíamos dicho entonces la importancia del diagnóstico precoz de esta enfermedad. Es el médico que no es traumatólogo el que debe hacer la presunción diagnóstica. Con el primer estudio que tiene al alcance dijimos una simple radiografía. Cathedral nos da un valor pronóstico de acuerdo a la extensión, a la superficie, al porcentaje de compromiso de necrosis de la epífisis proximal del fémur, lo cual tiene un valor pronóstico y para ayudar a la definición terapéutica. Así Cathedral nos dice entonces que es un grado 1 o un tipo 1 cuando la superficie comprometida de necrosis va entre un 0 y un 25%, el tipo 2 entre el 25 y el 50%, el tipo 3 más del 50% y el tipo 4 de Cathedral donde está toda la superficie epifisaria comprometida. Esto también asociado a la edad del niño o a la edad de comienzo de esta enfermedad en el niño es relevante. Así tenemos que no es el mismo pronóstico cuando una enfermedad de Perthes está comenzando en una criatura que tiene 4 o 5 añitos a un Perthes que está comenzando cuando una criatura tiene 8 o 9 añitos. ¿En cuál de los dos casos, pregunta de examen, en cuál de los dos casos va a tener peor pronóstico y por qué? Justamente el niño mayor tiene menos posibilidad de plasticidad para reparar la deformidad que se va a ir instalando. Entonces, lógicamente,
mientras más grande sea el chico en la edad de comienzo de esta enfermedad, el poder de quedar secuelas va a ser mucho mayor. Este es un esquema de la clasificación de Catterall que observamos en la radiografía. Continuando con el análisis de la radiografía, podemos extraer mucha información. Entonces tenemos que aprender a hacer la lectura prolija de una radiografía en el niño, que nos va a dar muchas herramientas para poder mejorar el diagnóstico. Catterall entonces nos ayuda con algunos signos radiológicos de riesgo, como el caso del punto 1, una muesca o el signo de Gage, a medida que la caderita hace los movimientos de flexión, de abducción, el borde externo del acetábulo va comprimiendo, haciendo una mella, dando esa imagen como en saca bocado. El punto 2, los quistes metafisarios remanentes por el cambio de la radiodensidad de esa remoción ósea que sufrió la zona metafisaria. El punto 3, osificaciones heterotópicas. Habíamos dicho que se producía una sinovitis. Esa inflamación crónica del tejido sinovial puede ayudar a la formación de calcificaciones heterotópicas. El punto 4, una tendencia a la subluxación. Habíamos comentado en la evolución de esta enfermedad, el acetábulo tiende a la verticalización, pierde profundidad, es decir, tiende a transformarse en un cotilo displásico, lo cual favorece esta deformidad de subluxación. El punto 5, la tendencia a la horizontalización de la placa epifisaria. De estos 5 puntos, el de mayor gravedad, digamos así, por darle un nombre, sería el 4, la tendencia a la subluxación, lo cual va a favorecer también esta incongruencia articular coxofemoral, para favorecer también la presentación de esta secuela, como es la coxartrosis precoz. Algunos ejemplos: en esta radiografía observamos la caderita derecha, la diferencia de la epífisis con respecto a la caderita contralateral. Vemos el signo de Waldenstrom, un aumento del espacio articular, una tendencia a la subluxación, una pérdida de la congruencia del arco de Shenton, hay un escalón, todo lo cual hace presumir que estamos en presencia de un diagnóstico radiológico compatible con una enfermedad de Perthes. Esta radiografía nos está mostrando el ejemplo que comentábamos recién, el signo de Gage, la proximidad del borde externo del acetábulo que impacta sobre la epífisis femoral, generando esa muesca, esa imagen en saca bocado característico de la enfermedad de Perthes. Lógicamente que no vamos a hacer el diagnóstico de certeza que estamos frente a una enfermedad de Perthes con una simple radiografía. A esta edad, por supuesto, tenemos que barajar otros diagnósticos. Para ello tendremos que complementar también con estudios con una analítica, restantes de fase aguda, ver si no tenemos una fórmula con desviación a la izquierda, si no hay un aumento de la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, alteraciones en la fosfatasa alcalina, justamente pensando en que podemos estar frente a un proceso infeccioso, un aumento del espacio articular perfectamente lo puede dar una artritis séptica, una hemartrosis, una hemofilia. Entonces tenemos que descartar todos estos otros diagnósticos. Para eso
tenemos que ampliar la batería de estudios para podernos quedar tranquilos que estamos frente a la certeza diagnóstica de una enfermedad del Expertez-Calvé. Los diagnósticos más probables a descartar son el hipotiroidismo y las displasias epifisarias. Estas se manifiestan en ambas caderas con grados similares de afectación, mientras que en el PERTES recordemos que es rara la afectación bilateral simétrica. En este esquema entonces tenemos asociados las combinaciones entre el rango de movilidad articular de la caderita del niño. Recordemos que hay una limitación importante en la abducción producto de la contractura en aducción de los aductores y del psoas ilíaco, asociado a los signos radiológicos, asociado a la edad de comienzo de la enfermedad en el paciente. Recordemos que habíamos comentado que mientras más grande sea la edad en que comienza esta enfermedad en el niño, va a tener un peor pronóstico porque las posibilidades de secuelas siempre van a ser mayores también. Así es entonces que podemos tener que si la mamá nos trae una criatura que está con un dolor en la zona inguinal, irradiado a su muslo, a su rodillita, una gonalgia, es una criatura de 3 años, 4 años, 5 años, con un grado de Catterall grado 1, y la verdad que no hay mucho compromiso articular. El tratamiento básicamente en este caso se va a manejar con analgésicos, ibuprofeno, paracetamol. Podemos indicar al principio del comienzo de los primeros estadios iniciales, es decir, en la etapa de sinovitis, donde hay mayor dolor, enseñar a la mamá que haga una tracción de partes blandas todas las noches. Eso ayuda a descontracturar y a relajar los tejidos. Podemos indicar baños de inmersión en agua templada. Todo esto apuntando a la analgesia en el estadio incipiente de la enfermedad. En estadios más avanzados, aunque el niño sea pequeño, pero si ya tenemos un Catterall grado 3 o grado 4, directamente podemos ya pensar en un montaje ortésico, como es la férula de Atlanta. Esta férula lo que va a buscar es ayudar a orientar el polo cefálico hacia el centro del cotilo. Recordemos que es un tejido inmaduro que responde al estímulo. Si tenemos una cabeza femoral incongruente, subluxada, lógicamente eso va a persistir en el tiempo. Por esa razón, si hacemos un montaje llevando el muslo a 45 grados de abducción sobre la pelvis, vamos a centrar el eje femoral mayor en el fondo del cotilo. Esto nos va a dar una mejor cobertura y evitar la deformidad. Vamos a mantener la esfericidad de la cabeza femoral para evitar llegar a una coxartrosis. Si tenemos un componente de mucha contractura, podemos asociar este montaje ortésico a un pequeño gesto quirúrgico como es una tenotomía de los aductores, lo cual va a favorecer la abducción. Y en casos más avanzados, por supuesto, un chico ya mayor, podemos pensar también en las osteotomías acetabulares, como una osteotomía de Chiari, una osteotomía de Calamchi, una osteotomía de Salter, buscando la cobertura de la cabecita por el acetábulo. Bueno, acá vemos en qué consiste
el uso de la férula de Atlanta, que es parte del tratamiento conservador. El concepto está en que la contención de la cabecita femoral como medida para promover su esfericidad y minimizar los cambios artrósicos secundarios de esta patología, lo podemos conseguir mediante la utilización de este tipo de métodos incruentos. Por otro lado, hay que tener presente también que mientras mayor sea la edad de comienzo de la enfermedad en el chico, el pronóstico será peor, por aumentar la posibilidad de secuelas irreversibles, ya que va a tener menos capacidad de remodelación. Para concluir, es importante tener presente de que todo lo que hagamos precozmente en el niño realmente no tiene precio, ya que si no lográramos un diagnóstico de certeza, un diagnóstico precoz y lográramos hacer un tratamiento correctivo, adecuado, en forma oportuna, esta cadera irremediablemente va a evolucionar hacia una coxartrosis precoz. Esta persona, este niño, cuando sea un adulto joven, va a venir a la consulta, una persona de 20, 25 años, 30, 35 años, por un dolor agobiante que no le permite desarrollar su actividad laboral, sus actividades de la vida diaria. Al examen físico vamos a encontrar que hay una hipotrofia marcada del muslo comprometido y por supuesto no hay ningún analgésico que dé resultado. Conclusión: si no logramos un diagnóstico en forma oportuna, irremediablemente este niño, cuando sea un adulto joven, va a terminar con un tratamiento propuesto que va a consistir en una artroplastía total de cadera no cementada.